Abran su Biblia a Isaías 42. Isaías 42. ¿Ya lo encontraron? Vamos a orar entonces. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra. Y al hacerlo, Señor, como siempre, deseamos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella. Sabemos que hay pasajes difíciles, Señor, de comprender, hay pasajes difíciles de asimilar, hay pasajes difíciles de Padre Santo, aceptar como que vienen de ti, pero es tu palabra y viene de ti. Tenemos que cubrirlos porque no estaríamos dando todo tu consejo si no los cubrimos. Entonces ayúdanos en este pasaje que vamos a estar viendo hoy para poder recibir lo que tú quieres que recibamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oro de esta manera hoy porque el estudio de esta noche no va a ser un estudio de esos que dejan mariposas en el estómago. Lo que dejan es temor en el estómago por las cosas que el Señor nos dice en su palabra, que le dice a su pueblo, ¿no? Entonces tenemos que tomar lo malo, por así decirlo, tomar lo bueno. Tenemos que tomar aquello que nos inspira y aquello que nos da temor. Tenemos que tomar las cosas que el Señor nos dice para levantar nuestro espíritu, pero también las cosas que el Señor nos dice como para que recapacitemos, como para que pensemos en dónde estamos, cómo estamos, qué es lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en el capítulo 42, las cosas que ya hemos visto, por ejemplo, vimos la presentación del siervo de Dios, que vimos muy claramente que estaba hablando de Jesucristo, ¿verdad? En los versículos 1 y 9. La semana pasada vimos la alabanza, la alabanza a Dios, obviamente, por la poderosa liberación del Señor del cautiverio en Babilonia. Les estaba anticipando ya que, aunque iban a estar cautivos, aunque iban a estar exiliados, de todas maneras, Él un día los iba a liberar. Él un día los iba a volver a llamarlos de Babilonia y los iba a llevar de nuevo a su tierra. Hoy, la profecía que vamos a leer es presentada, pero tiene una razón muy importante de presentarla. Porque primero que todo es presentada como una justificación para el exilio como castigo. En otras palabras, Dios quiere que sepan ellos y Dios quiere que sepamos nosotros que el exilio era un castigo que ellos merecían por la forma en la que habían tratado con Dios. Era un castigo que ellos merecían por la forma en la que habían tratado con Dios. Pablo nos dice en primera o segunda de Corintios que todas las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento son como una amonestación para nosotros. Entonces, si vamos a ver lo que el Señor hizo como castigo con el exilio durante 70 años en Babilonia, por lo que ellos hicieron, tenemos que tener nosotros también ver las cosas que pudiéramos estar haciendo igual que ellos o semejante a ellos que podrían llevarnos a un castigo. Tenemos que acordarnos algo. Que el pueblo de Israel ya aquí cuando está escribiendo Isaías ya eran parte del pueblo de Dios, ya habían sido escogidos, ya habían sido llevados a la tierra prometida, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que eran sus hijos, a pesar de que ya habían sido escogidos y que eran separados de todas las naciones, el Señor de todas maneras les da reprensiones, castigos, disciplinas muy, muy difíciles. Y eso lo tenemos que ver nosotros también como cristianos neotestamentarios que somos, porque aunque ya somos elegidos de Dios, aunque ya somos salvos, estamos en nuestra tierra prometida, por así decirlo, mientras nos vamos al cielo, cuando no hacemos las cosas de la manera en la que Dios dice en su palabra que las debemos hacer, podemos esperar disciplina, podemos esperar castigo, podemos esperar dificultades en nuestra vida semejantes a las que ellos pasaron por nuestra desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama demasiado como para permitir que nos quedemos en nuestro pecado y suframos las consecuencias de ese pecado. Entonces, así como nosotros a menudo a nuestros hijos tenemos que castigarlos, a menudo tenemos que arrimarles tierrita, como decía mi papá, a menudo tenemos que corregirlos porque los amamos. No porque no los amamos, no porque les queremos hacer daño, sino porque los amamos. Así el Señor también hace con sus hijos, así lo hizo con su pueblo y lo hace con nosotros también. Entonces la profecía que vamos a ver hoy es como una justificación, es como que Dios está diciendo, estoy justificado en hacer lo que voy a hacer al mandarlos al exilio durante 70 años. ¿Sí? Pero también es un discurso que Isaías va a presentar acusando a los exiliados directamente de su pecado.
acusando a los exiliados directamente de su pecado. Entonces, de nuevo, es necesario que prestemos atención a lo que se nos va a decir en esta profecía. Recuerden, todavía los israelitas, todavía los habitantes de Jerusalén, de Judá, todavía no han sido exiliados. Todavía el Señor les está diciendo todo esto, les está diciendo por adelantado lo que va a pasar. ¿Sí? Y de alguna manera esto que les está diciendo por adelantado de lo que va a pasar es para que ellos se den cuenta de la situación tan peligrosa en la que se encuentran y hagan algo por que no pase. Pero sabemos que fueron exiliados, ¿verdad? Sabemos que duraron 70 años allá. Así es que, ¿qué nos dice eso? Que nunca recapacitaron, que nunca pensaron en todo lo que Dios les dijo por medio de Isaías por adelantado, sino que parece ser como que inclusive cerraron los ojos, cerraron los oídos, como que se los decían y lo escuchaban, pero a lo mejor el Señor se arrepiente, a lo mejor el Señor no hace nada. Y eso es de lo que vamos a ver hoy. Noten ahí, el encabezado de mi Biblia, como les dije la semana pasada, para esta porción de la Escritura se llama Israel no aprende. Israel no aprende. Lo que quiere decir es que por más que se le dijo a Israel, por más experiencias que tuvieron, por más cosas y las maneras que el Señor usó para llamar la atención, nunca aprendieron. Siempre decidieron hacer lo que ellos querían hacer. ¿Se parece a algunos de nosotros eso? ¿Nos parecemos a ellos? Espero que no. Espero que de vez en cuando. Pero ¿cuántas cosas nos ha dicho el Señor en su palabra? Que no, porque va a suceder esto, va a suceder aquello, estas van a ser las consecuencias. Pero de todas maneras, ahí vamos, ¿verdad? Y cuando pasan las cosas que pasan, entonces nos preguntamos, ¿pero por qué, Señor? ¿Pero por qué? Si yo soy buen cristiano, si yo voy a la iglesia, si yo doy mis ofrendas, yo canto, yo toco, yo recibo, yo hago lo que sea que hago. Y pensamos que de alguna manera el Señor hasta está siendo injusto con nosotros. Pero creo yo que si somos honestos con nosotros mismos, nos podemos examinar así como ellos se examinaron o como fueron examinados y saber que es por nuestra culpa. Noten por favor cómo empieza ahí en el versículo 18 de Isaías 42. Noten, ustedes los sordos, oigan, y ustedes los ciegos, abran los ojos y vean. Ahora, si hay alguien entre nosotros a quien Dios le ha estado hablando y a quien Dios le ha estado mostrando algo a través de su palabra, ¿sí? Eso es, quiero que sepan, eso es entre usted y Dios. Yo no tengo vela en el entierro. Yo estoy hablando de lo que estoy hablando porque este es el pasaje de las Escrituras en la que nos encontramos en esta noche. Pero el Señor no me ha revelado a mí algo acerca de ustedes, de ninguno de ustedes, para que se los diga. Es simplemente en donde estamos en la palabra. Y en donde estamos en la palabra es donde estamos. Así es que si esto se parece a alguno de ustedes, no le echen la culpa al mensajero, ¿verdad? Hablen con el que está dando el mensaje, que es el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y presten atención, porque créanme, nadie más sabe más que ustedes, ¿ok? Ahora, si quieren confesarlo y pedir oración, arrepentirse, estamos dispuestos a hacerlo, pero es entre ustedes y Dios. Y yo solo estoy hablando de este pasaje de las Escrituras porque aquí es en donde nos encontramos en nuestro estudio verso a verso por el libro de Isaías. Entonces, primero, a ustedes los sordos, oigan, si les queda el saco, pónganselo. A ustedes los ciegos, abran los ojos y vean. Si les queda el saco, pónganselo. Vean el versículo 19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Escucharon eso? Él está diciendo, ¿quién es ciego? Pregunta. Y él mismo se contesta, sino mi siervo. ¿Quién es sordo como el mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, como el siervo del Señor? Ahora aquí tenemos que tener cuidado, porque aquí cuando habla de siervo se está refiriendo a Israel. Si en los versículos 1 al 9, como ya mencioné, se estaba refiriendo a Jesús, pero aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, a quien el Señor también llama su siervo. Y por eso mucha gente dice que cuando se menciona el siervo de Dios se está mencionando a Israel, no necesariamente a Jesucristo. Pero lo que determina si está mencionando a Israel o a Jesucristo es el contexto del texto que estamos viendo.
porque en el contexto se encuentra la realidad de lo que el texto está diciendo. Entonces aquí claramente está hablando de Israel. Y ya lo había mencionado, ya lo había llamado su siervo antes. Si ven ahí en su Biblia, en Isaías capítulo 41 y el versículo 8. Isaías 41 y el versículo 8 le dice, pero tú, Israel, ¿qué le dice? Eres mi siervo. Tú, Jacob, a quien yo escogí, desciendes de mi amigo Abraham. Entonces está llamando a Israel su siervo. Entonces a veces cuando veamos su siervo está hablando de Israel, a veces está hablando del Señor Jesucristo, y lo que determina de quién está hablando es el contexto de los versículos, antes y después del versículo que estamos mencionando, ¿sí? Pero noten que también lo llama su mensajero, lo llama su escogido, ¿sí? Porque el propósito de Dios al escoger a Israel, primeramente a Abraham, y luego a Israel, que se llamaba Jacob antes de que el Señor le cambiara de nombre, era usarlo, era usar al pueblo de Israel para darse a conocer al mundo por medio de ellos. Por eso los escogió. No los escogió porque eran alguien especial, no los escogió porque eran muy buenos niños, no los escogió porque tenían algo que ofrecer. Él dijo, ¿sabes qué? Voy a escoger a este caldeo Abraham, y de él voy a sacar dos hijos, de los cuales voy a escoger a uno, primero Isaac y luego luego a los gemelos, de los cuales voy a escoger a uno para a través del linaje de ese hermano, de ese gemelo, traer desarrollar el plan de salvación que tengo. Entonces, lo llama siervo, lo llama mensajero, lo llama escogido, porque el propósito de Dios al escoger a Israel era usarlo para darse a conocer al mundo por medio de ellos. O sea, que ellos debían haber sido los que llevaran al mundo el mensaje de Dios. Ahora, curiosamente, nosotros estamos en esa misma condición como la iglesia neotestamentaria. El Señor quiere usarnos a nosotros para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. El mensaje quiere usarnos a nosotros para discipular gente. El Señor quiere usarnos a nosotros para darse a conocer al resto del mundo a través de nosotros, a través de lo que ha hecho por nosotros, a través de lo que está haciendo por nosotros, a través de las obras que todavía va a hacer por medio de nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que ver estas cosas como, ok, si a Israel lo quiso usar de esta manera, pero no pudo, y vamos a ver por qué. Nosotros también quiere decir que Él nos quiere usar de esa manera, pero nosotros también podemos ser descalificados de ser usados por Él. No quiere decir que perdemos la salvación, quiere decir que somos descalificados de ser usados por Él porque nos rebelamos contra Él y contra su voluntad y hacemos las cosas que nosotros queremos en lugar de hacer las cosas que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, ellos debían haber sido los que llevaran al mundo el mensaje de Dios, porque recuerden lo que le dijo a Abraham cuando lo llamó. En Génesis capítulo 12 y el versículo 3, lo van a poner en la pantalla ahorita. Génesis capítulo 12 y el versículo 3, le dice a Abraham cuando el Señor lo llamó, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora sabemos que estaba hablando de Jesucristo, que eventualmente de su linaje iba a nacer, pero también por donde quiera que Abraham iba, podía ir hablando acerca de las grandes obras que Dios había hecho por él. Podía ir hablando de cómo lo escogió, de cómo le dijo que dejara la casa de su padre, que dejara su parentela, que dejara su tierra, de cómo lo había guiado desde Ur de los Caldeos hasta Canaán, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que Dios hizo por Abraham eran cosas que Abraham podía usar y decir para dar a conocer al mundo la naturaleza de Dios. Y eso es lo mismo que debemos hacer nosotros. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios ha hecho con nosotros, todo lo que Dios ha hecho a través de nosotros, son cosas que nosotros debemos usar y aprovechar para dar a conocer a Dios al resto del mundo. Nuestra vida es el mejor testimonio que podemos dar, los cambios que ha habido en nuestra vida, la forma en la que nos llamó, la forma en la que nos atrajo, la forma en la que finalmente nosotros lo recibimos. Todo eso es un testimonio tremendo que tenemos de la grandeza de Dios. Y el Señor nos tiene aquí
en este preciso tiempo, en estos precisos momentos, para que usemos todas esas experiencias, así como lo debieron haber hecho los judíos, para que usemos todas esas experiencias para dar a conocer a Dios a los demás. ¿Sí? Pero no los pudo usar. Aunque ese fue el propósito de Dios, no los pudo usar. ¿Por qué? Porque estaban ciegos y sordos a lo que estaba haciendo por y a través de ellos. Con el tiempo se olvidaron de Dios y de todo lo que había hecho por ellos. Esta es la razón por la que el Señor no los pudo usar. Llega Abraham a Egipto y ¿qué es lo primero que hace? Miente. Miente porque dijo que Sara era su hermana y no su esposa. Sí, entonces, por donde quiera que va, en lugar de hablar de la bondad de Dios, en lugar de hablar de todo lo que el Señor había hecho por él, ¿qué es lo que hace? Se porta como él es. Y en lugar de dar a conocer las maravillas de Dios, ¿qué hace? Blasfema, hace que blasfemen la palabra de Dios, hace que blasfemen el nombre de Dios. Inclusive se nos dice que Abraham no solamente mintió una vez, sino que mintió 2 veces. ¿Sí? Y hasta Faraón le dijo, ¿por qué me dijiste que era tu hermana? ¿No sabías que pude haberla tomado como mujer? Y en lugar de ser el heraldo, en lugar de ser el que anunciaba la justicia de Dios, estaba haciendo que el mundo blasfemara a Dios. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado que el mundo, en lugar de adorar a Dios, no lo vaya a blasfemar por culpa de nosotros, por la forma en la que nosotros nos comportamos, por la forma en la que nosotros lo presentamos. Porque estamos aquí para representarlo, para ser embajadores de Cristo, pero debemos representarlo como es digno de representarlo. Yo sé, no somos perfectos, yo sé que tenemos defectos, yo sé, lo sé todo, pero debe haber en nosotros un esfuerzo por representar correctamente a Dios, porque por eso nos escogió el Señor, por eso nos escogió el Señor. Y esta era la razón por la que Israel estaba siendo castigado. Sí, porque con el tiempo se olvidaron de Dios y se olvidaron de todo lo que Él había hecho por ellos. Por eso estaba siendo castigado, porque el pueblo se había hecho sordo y ciego a la ley o a la palabra de Dios. Sí, la ley que vino por Moisés, pero la palabra que Dios les dio desde que llamó a Abraham. Porque la palabra de Dios no comienza con la ley, la palabra de Dios comienza desde antes de la ley. Sí, y termina la ley o termina la dádiva de la ley o la exposición de la ley y luego sigue la palabra de Dios hablando y luego viene Jesucristo y sigue hablando y entre más el Señor habla, más conocimiento recibimos y menos excusa tenemos para ser lo que somos o para no ser lo que debemos ser. Entonces el pueblo se había hecho sordo y ciego a la palabra de Dios, a la ley de Dios y por eso estaba siendo castigado. Lo que nos dice a nosotros que nosotros no podemos darnos el lujo de hacernos ni ciegos ni sordos a la palabra de Dios. Porque aunque hijos, el Señor a sus hijos los ama y los va a disciplinar si no andan como deben andar. Si en Deuteronomio capítulo 6, los versículos 6 y 7, noten lo que les dice. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Estas palabras que hoy les mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo deben estar hablando de ella? Todo el tiempo. Siempre. Deben estar meditando en ella. Deben de estarla leyendo cuantas veces tengan oportunidad. Deben estarla hablándosela a sus hijos, repitiéndoselas. Debemos de leerla como familia, debemos leerla como individuos, debemos leerla como iglesia. ¿Sí? Debemos leerla como cónyuges y debemos leerla por separado. Y luego preguntarnos, oye, ¿tú qué entiendes que dice el Señor en este pasaje? Pues déjame decirte. ¿Ok? Pero no podemos descuidar la palabra de Dios porque entonces caemos en el mismo error que ellos. Caemos en el mismo error que ellos. En Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio capítulo 11, los versículos 18 al 21, noten lo que dice ahí.
Lleven estas palabras mías, ¿en dónde de nuevo? En su corazón y en su alma. Átenlas como señal en su mano y llévenlas como frontales en medio de sus ojos. Sí, los judíos usan unas correas con unas cajitas de piel en donde meten la palabra de Dios y ahí las traen enredadas en las muñecas y se ponen, los frontales son unas cajitas así como de 2x2 más o menos, o hay quienes la exageran y traen cajas como de 5x5, ¿verdad? Pulgadas, ¿verdad? Y ahí traen la palabra de Dios escrita porque se iban a los extremos de traerla para todos lados. Había un problema nada más, que no la leían. ¿Sí? En muchas iglesias se puede hacer concursos. ¿Quién trae la Biblia más grande? ¿Verdad? O quién trae el mejor aparato para leer la Biblia, o qué sé yo. ¿Verdad? Pero de nada sirve tener la Biblia más grande, la mejor Biblia, muchas versiones o lo que sea, si no se está leyendo. Sí, entonces ellos llevaban estos frontales, llevaban estas cajitas de piel y eso los hacía que parecieran piadosos, pero no servía de nada si no la leían. Noten el versículo 19 de Deuteronomio 11, sigue diciendo, enséñenselas a sus hijos y habla de ellas cuando te encuentres descansando en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, de nuevo, todo el tiempo. Y luego noten lo que le dice en el versículo 20, escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Sí, yo no sé ustedes, pero a mi esposa le gustaba tener versículos bíblicos por todos lados. Si van a mi casa van a ver versículos bíblicos en la pared, van a ver versículos, hasta en el baño tenía versículos bíblicos que yo no los he quitado porque pues ella los dejó ahí y yo no los voy a quitar. Pero por todos lados tenía versículos bíblicos. Cuando ella se fue al cielo, me acuerdo que empecé a abrir cajones y empecé a abrir diarios llenos de cosas que ella escribió y de versículos bíblicos que ella escribió. ¡Llenos! Me estoy oyendo yo solo. Ya sé. Está bien, más que se me hizo raro. Llenos. ¿Ok? Y ¿saben qué? ¿Saben qué? Es lo mismo que nosotros debemos hacer. Sí, porque así como ellos debían traerlos, nosotros también deberíamos de traerlos. Sí, escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Y luego noten lo que va a producir hacer todo esto. Para el versículo 21, para que en la tierra que el Señor juró dar a sus padres, sean los días de ustedes y los de sus hijos tan numerosos como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Ok? Ese va a ser el resultado. Ese va a ser el producto. Esas cosas no se logran por sí solas. Hay ciertas cosas que se tienen que hacer para que el Señor derrame ese tipo de bendiciones sobre nosotros. De nuevo, estos ya eran su pueblo, ya eran sus hijos, ya eran los judíos, ya era el pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Y de todas maneras les está poniendo este requisito, no para que fueran salvos o para que fueran escogidos por Él o fueran incluidos en su pueblo, sino para que las bendiciones del Señor fluyeran a ellos. Y sus días fueran tan numerosos como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo han estado los cielos sobre la tierra? ¿Cuánto tiempo creen que van a durar los cielos sobre la tierra? Y cuando se acaben estos cielos, ¿qué va a haber? Cielos nuevos y tierra nueva. Y los cielos van a seguir estando sobre la... Entonces, para que reciban una bendición eterna, para que reciban una bendición perpetua. Sí, porque las cosas que recibimos aquí en la tierra son temporales, por buenas que sean las bendiciones son temporales, ahorita las tenemos y mañana ya no. Pero las bendiciones de Dios, las que cuentan, son bendiciones que nos va a dar para que las tengamos eternamente. Por eso debemos ser como el salmista que escribió el Salmo 119. En el Salmo 119 y el versículo 11, Salmo 119 y el versículo 11, noten lo que dice, en mi corazón he que atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Cuando escuchamos o decimos la palabra atesorado, ¿qué estamos haciendo cuando atesoramos algo? Lo guardamos, lo cuidamos, lo pulimos. Es nuestro tesoro. Y le damos valor, lo valoramos. ¿Sí? ¿Es eso lo que nosotros pensamos de la palabra de Dios?
¿Es así como la vemos nosotros, como nuestro tesoro personal para mí, para mí? Porque hay veces que usamos la palabra de Dios como la espada de dos filos que es y tasajeamos a todo mundo, ¿verdad? Pero es para mí, es mi tesoro. Y tengo que verla como ese tesoro que el salmista dice aquí: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Quiere decir que si atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, si la guardamos en nuestro corazón, el tener esas palabras de Dios ahí atesorada va a venir a nuestra memoria cuando estemos siendo tentados por Satanás para que pequemos, y nos va a ayudar a no pecar. Pero si no guardamos la palabra en nuestro corazón, si no la atesoramos en nuestro corazón, o si no le damos el valor que debe tener, ¿cómo va a obrar en nosotros? Es como nunca depositar ni un céntimo, decía mi nana, ni un céntimo en el banco y de repente querer ir a sacar dinero, ¿verdad? Vayan a un banco en donde no han depositado dinero y díganles que van por dinero, que quieren sacar dinero del banco. ¿Les van a dar dinero? ¿Por qué? Porque no hay. De igual manera con la palabra de Dios, la tenemos que atesorar, la tenemos que guardar, la tenemos que valorar en nuestro corazón. Y cuando vengan las tentaciones, y cuando vengan las pruebas, y cuando vengan las situaciones difíciles, ¿saben qué es una de las cosas que nos va a ayudar a salir adelante? ¿Saben qué es? La palabra de Dios que está atesorada en nuestro corazón. Y nos va a llevar a hacer las cosas como Dios quiere y no como nosotros pensamos que las debemos hacer. Que eso es lo más importante, hacer las cosas como Dios quiere. Sí, de nuevo en el Salmo 119, pero ahora en el versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Noten lo que dice: tu palabra es que una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Quiere decir que si no estamos siguiendo su palabra, si no tenemos la palabra atesorada en nuestro corazón, ¿sí? ¿En qué estamos caminando? En tinieblas, en la oscuridad. ¿Pueden pasar accidentes en la oscuridad? Sí. Se han levantado a medianoche alguna vez a ir al baño, ¿verdad? Y por no molestar al cónyuge o a los niños o lo que sea, no prenden la luz. Y podemos tener resultados catastróficos, ¿verdad? Pregúntenle al dedo meñique del pie, ¿verdad? Por eso necesitamos la palabra de Dios, para que sea una lámpara a nuestros pies, para que sea la luz que ilumina mi camino. Si ellos hubieran hecho eso, el Señor no los hubiera tenido que disciplinar como los disciplinó. Entonces, si no queremos caer en la ceguera y sordera que los israelitas cayeron, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y debemos buscar a esa palabra para que sea ella la que nos dé la dirección que necesitamos. ¿Sí? Y buscar, pero buscar en realidad que sea la palabra de Dios la que nos hable y la que nos dirija, la que nos muestre claramente el camino. Y buscar y buscar y buscar hasta que lo encontremos. Y si necesitamos ayuda, pedir ayuda a alguien que nos ayude a buscar, pero que encontremos la dirección que debemos tomar dentro de la palabra de Dios. Entonces, en realidad, poner atención a lo que Dios nos deja saber acerca de sí mismo, ¿sí? Y acerca de lo que espera su pueblo por medio de su palabra, es lo que nosotros debemos buscar diariamente al abrir la palabra de Dios. ¿Qué me está diciendo Dios acerca de sí mismo hoy? ¿Qué me está diciendo Dios acerca de la manera en la que está operando en mi vida? ¿Qué me está diciendo acerca de lo que Él espera que yo haga? Acerca de lo que Él espera en cuanto a cómo me debo comportar con mis padres, con mis hijos, con mis nietos, con mis abuelos, con mi patrón, con quien sea. ¿Cómo debo llevar estas relaciones personales yo con ellos de una manera que honre a Dios? Noten el versículo 20 de Isaías 42. Mi siervo ve muchas cosas, pero no las mira. Abre los oídos, pero no oye nada. Ok, vamos a interpretar eso. Vamos a leerlo otra vez. Mi siervo ve muchas cosas. O sea, tiene los ojos abiertos. Al menos parece que tiene los ojos abiertos y ve muchas cosas, pero no las mira. Abre los oídos, pero no oye nada. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el pueblo creía estar viéndolo todo. Creía estar poniendo atención,
pero no estaba haciendo absolutamente nada. Es como esas personas que ya tienen todo bien descifrado, ya tienen todo bien entendido, no hay nada que se les vaya a decir, no hay nada que se les pueda enseñar porque ya sé. Ya sé lo que me vas a decir, ya lo leí muchas veces, como decía una hermana de la iglesia, dice mi mamá que había una iglesia, una hermana en la iglesia a la que ella iba, que decía, yo he leído la Biblia de cuerito a cuerito. Sí, cuando las Biblias eran de piel, ¿verdad? Ahora son de imitación. De cuerito, le he leído todo. A mí nadie me va a decir nada acerca de la Biblia y de lo que dice y de lo que significa. Yo ya lo tengo todo entendido. Mis hermanos, si alguno de ustedes cree que ya lo tiene todo entendido, por favor, cuídese. Debemos cuidarnos. ¿Sí? Porque antes de la caída, ¿qué viene? La soberbia. ¿Sí? Si ya nos creemos si ya nos creemos el papá de los pollitos, si ya nos creemos como que ya lo sabemos todo, la estamos regando porque ninguno de nosotros lo sabemos todo. Y si hay alguien entre nosotros que lo sepa todo, por favor déjeme saber para no batallar ya, porque hay muchas cosas con las que estoy batallando todavía y no puedo encontrar la salida. Entonces es lo que le está diciendo, el pueblo creía estar viéndolo todo, pero no veía nada. Creía estar poniendo atención, pero no estaba prestando atención. ¿Sí? ¿Y saben cómo sabía el Señor que no estaba prestando atención y que no estaban viendo? Porque en cuanto el Señor dejaba de hablar a través del profeta o a través de lo que hacía, ¿saben qué hacía el pueblo? Se iba por su lado y seguía a sus ídolos. Es muy claro ver cuando alguien está oyendo, cuando alguien está viendo, y está hasta asintiendo y está de acuerdo con lo que se está diciendo y hasta dicen amén, pero luego se van y es como si no hubieran escuchado o visto nada. ¿Sí? Y Dios nos ve todo el tiempo. Nos ve cuando estamos aquí, nos ve cuando estamos allá afuera. Nos ve cuando estamos con los hermanos, nos ve cuando estamos con gente que no es cristiana. Él lo ve todo. Y no se los digo para que se pongan a temblar, se los digo para que sepan nada más que de Él no se pueden esconder. No nos podemos esconder. Y podemos, mi papá tenía una forma de decir, de hacerlo tonto, nos decía, ustedes quieren darme a tole con el dedo. ¿Saben lo que eso quiere? Ustedes quieren darme a tole con el dedo y no. Otra manera que decía él, me quieren ver la P en la frente. ¿Verdad? Y no me la van a ver. Otra manera que decía, me quieren ver como Dios a los conejos. Y siempre me rascaba yo la que quiere decir que me quieres ver como Dios a los conejos. Es que Dios ve a los conejos desde el cielo y cuando ve hacia abajo los ve chiquitos y orejones. ¿Verdad? Y eso es lo que mi papá quería decir. O sea, se quieren burlar de mí. Se quieren burlar de mí. Pero no podemos hacer eso con Dios. Porque Dios es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. Él sí es omnisciente. Es omnipresente, quiere decir que está en todo lugar. Y es omnipotente, que quiere decir que es todopoderoso. Y todo lo que quiere, Él lo hace. Así es que ¿para qué tratar de escondernos? ¿Sí? Cuando Moisés les da la ley a los hijos de Israel por segunda vez, Él les recuerda lo que Dios había dicho acerca de ellos. Y lo que de hecho ya había pasado anteriormente con ellos por un tiempo en el que estuvieron en desobediencia a Dios. Y Dios les dice estas palabras por medio de él. En Deuteronomio capítulo 32, comenzando con el versículo 26, Deuteronomio 32, comenzando con el versículo 16, Dios hablando aquí por medio de Moisés, dice, yo había jurado que los esparciría muy lejos, que pondría fin a su memoria entre los hombres. Versículo 27, pero evité las provocaciones del enemigo para que no se envanecieran sus adversarios. No quise que creyeran que todo lo que había hecho, que todo esto lo había hecho su propia mano y no el Señor. Note el versículo 28, porque son una nación carente de buen juicio, no tienen capacidad de entendimiento. Si al menos fueran sabios y entendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Y esto puede tener dos significados, puede tener dos fines, porque uno es el fin si se obedece, uno es el fin si se toma en cuenta la palabra de Dios, uno es el fin si hacemos las cosas como Dios manda en su palabra que lo hagamos, que va a ser un ¿qué? Un buen fin.
Pero otro, si hacemos lo que ellos, si nos convertimos en una persona carente de buen juicio, en una persona que no tiene capacidad para entender, que no tiene ni la capacidad para reconocer todo lo que Dios le está diciendo que va a suceder si siguen en el camino que van, no lo entienden. Y si cuando menos, dice el Señor, cuando menos se dieran cuenta del fin que les espera, tanto de un lado como del otro. Si hablábamos el domingo de lo claro que habla el Señor, ¿no es cierto? Habla bien claro. No hay, a veces no hay necesidad de mucha interpretación ni de hablar qué es lo que dice, lo que significa en griego y lo que significa en esta. Simplemente está tan claro como el agua. Cuando llegue el momento de comparecer delante de Dios, si no tenemos cuidado, como veíamos el domingo, las mismas palabras que Él nos dice tan claramente son las mismas palabras que nos van a juzgar en su presencia. Porque ninguno de nosotros va a tener la excusa de que yo no sabía eso. Yo nunca lo escuché, pero lo tienes en tu Biblia, ¿verdad? Estoy seguro que la mayoría de nosotros tenemos más de una Biblia en la casa. Y me atrevo a decir que un buen número de nosotros tiene 3 o más Biblias en la casa. Y me atrevo a decir que algunos de nosotros podemos tener de 5 a 8 Biblias en la casa. ¿Verdad? Pero ¿cuántas las leemos? ¿Cuántas las leemos? ¿Sí? En Isaías capítulo 1, los versículos 2 y 3. Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Noten lo que dice ahí. Así dice el Señor: ustedes los cielos oigan, y tú tierra escucha. He creado hijos, los que he visto crecer, pero ellos han pecado contra mí. Luego noten lo que dice el versículo 3. El buey conoce a su dueño, y el asno conoce el pesebre de su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Se fijan? O sea que son peor que un buey, son peor que un asno. Porque el buey y el asno, cuando menos saben en la casa, cuál es la casa de su patrón, en dónde ir a refugiarse, en dónde correr para ser alimentado, en dónde correr para ser cuidado, ¿sí? Pero el pueblo de Israel ni siquiera eso. Eran de dura cerviz. Entonces, creían haberlo visto todo, creían haberlo escuchado todo, pero en realidad lo habían visto sin mirarlo y lo habían oído sin oírlo. Sí se está explicando Dios aquí. Sí se está explicando Dios aquí. ¿Sí? Lo habían visto sin mirarlo. ¿Se puede ver algo sin mirarlo? Sí. Podemos estar mirando a alguien o algo y tenemos la mente puesta en otras cosas y estamos simplemente viendo por encima de ellos o de la cosa esa. ¿Sí? Pues, hasta parece, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he estado platicando con gente y le he estado diciendo las cosas que el Señor me da para decirles y siento como que su vista nada más me traspasa así, como que ni siquiera me está viendo. Y los veo que parece que están poniendo atención. ¿Me entiendes? ¿Me explico? ¿Qué fue lo último que dijo? Mis hermanos, en la consejería nos encontramos con gente así todo el tiempo. Todo el tiempo. Que quieren saber y luego les dice uno y como si no les dijera. No lo ven a uno, no lo escuchan a uno, no lo entienden lo que se le está diciendo. Entonces, de nuevo, creían haberlo visto todo y haberlo oído todo, pero en realidad lo habían visto sin mirarlo y lo habían oído sin oírlo. ¿Sí? Es como cuando nuestros padres nos hablaban, nos querían meter algo en la cabeza, enseñarnos algo y nos preguntaban, ¿oíste? Y no sé si sus hijos se lo han hecho a ustedes, ¿verdad? Pero mi papá, ¿me oíste? ¿Oíste lo que te dije? Yo estaba pensando en cuándo se callaría ya para yo poder irme con mis amigos. Estaba pensando cuánto tiempo más va a durar con esta explicación. No he escuchado absolutamente nada, no sé nada de lo que me dijo, pero ya quisiera que...
¿Sabes de lo que alguna vez le digo, sabes de lo que te estoy hablando? Fíjate bien para que luego no vayas a decir que no te lo advertí. Sí, ya, se me está haciendo tarde. Me está esperando la novia, me está esperando el novio, me está esperando mis amigos. Ya, calle, como el no, el Kiko, no, cállate que me desesperas. Ya, déjame en paz, ya te oí. Ya, y mis hermanos, así nos portamos con Dios a veces. Nos está diciendo una y otra y otra y otra vez. Y parece ser que todos los mensajes que escuchamos, todos los estudios que escuchamos, de alguna manera se está dirigiendo a nosotros. De alguna manera está tocando algún tema que está muy cerca de nuestra vida, algo que está sucediendo en nuestra vida ahorita. Y lo escuchamos una y otra y otra y otra vez. Y nos está pasando por encima de la cabeza y no estamos prestando atención. Entonces, cuando las cosas no salgan como nosotros queremos, ¿saben quién tiene la culpa? No es Dios que nos ha estado hablando. Somos nosotros que en realidad no hemos estado viendo ni prestando atención a lo que nos está diciendo. Noten el versículo 21. Aquí es en donde comienza Isaías a hablar acerca del pecado de Israel y de Judá. El Señor es justo y por eso quiso honrar y engrandecer sus enseñanzas. Vamos a leer de nuevo. El Señor es justo y por eso quiso honrar y engrandecer sus enseñanzas. Sí, les dio sus palabras, les envió a los profetas, les dio el sacerdocio y aún así se hicieron ciegos y sordos a lo que el Señor claramente les había dicho. Les dio su palabra, les dio todo lo que necesitaban para que hubieran podido evitar lo que estaba por venir, pero decidieron no prestar atención. Y nunca voy a dejar de enfatizar lo importante que es la palabra de Dios para nosotros y lo importante que es para Dios que nosotros obedezcamos su palabra. ¿Sí? En el Salmo 138, los versículos 1 y 2, noten lo que dice ahí. Te alabaré como de todo corazón. Y ante todos los dioses te cantaré. No que haya otros dioses, pero los dioses imaginarios y los dioses que el mundo se hace y los dioses que el mundo adora. Entonces, ante todos los dioses te cantaré salmos. Noten el versículo 2. De rodillas y en dirección a tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. Por la grandeza de tu nombre. Escuchen las últimas palabras de este versículo. Y porque tu palabra está, ¿qué? Por encima de todo. ¿Por encima de qué? ¿Por encima de qué? Tu palabra está por encima de todo. Es más importante que cualquier otra cosa. Es más importante que cualquier enseñanza. Es más importante que cualquier libro que lean. Es más importante que cualquier libro de autoayuda, de cualquier libro de psicología, que cualquier libro de esos libros que venden ahora, que para lo único que sirven es para alejar a la gente de Dios y para acercarlos más al humanismo y acercarlos más al pensar en sí mismos y en las cosas terrenales. Sí, entonces de nuevo les dio su palabra, que es lo más importante, que es lo que está por encima de todo. Les envió a los profetas, les dio al sacerdocio y aún así se hicieron ciegos y sordos a lo que el Señor claramente les había dicho. Y al final, precisamente porque Dios es un Dios justo, tuvo que honrar su palabra y tuvo que disciplinar a sus hijos de acuerdo con lo que ya les había dicho que pasaría, porque además de ser justo, Dios es Dios de verdad también. Entonces no podía ser menos. Por amor de sí mismo, por causa de su propio nombre, tenía que disciplinarlos como los disciplinó. Porque ya les había dicho, si siguen en lo que están haciendo, van a sufrir las consecuencias.
Van a sufrir las consecuencias, porque ya les he dicho de muchas maneras, les he dado mi palabra, he puesto mi palabra por encima de todo delante de ustedes, les he enviado a los profetas, tienen el sacerdocio, pero se hicieron ciegos y sordos a lo que yo estaba claramente diciendo a través de estas cosas. Y al final, porque Dios es justo, tuvo que honrar su palabra y tuvo que disciplinar a sus hijos de acuerdo con lo que Él ya les había dicho que pasaría. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 36, los versículos 15 y 16, noten, Segunda de Crónicas 36, versículos 15 y 16, dice, el Señor y Dios de sus padres no dejaba de avisarles su palabra por medio de sus mensajeros, pues amaba a su pueblo, el lugar donde habitaba y el lugar donde habitaba. Versículo 16, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y de sus profetas y menospreciaban sus palabras. Finalmente la ira del Señor se encendió contra su pueblo y ya no hubo remedio. ¿Se dan cuenta? Esto fue precisamente antes de que Babilonia, el rey de Babilonia viniera y se los llevara. De nuevo, Segunda de Crónicas 36, 15 y 16, el Señor y Dios de sus padres no dejaba de avisarles sus palabras por medio de sus mensajeros. Y lo hacía no para hacerles daño, no para guardarles la fiesta. Se los decía porque los amaba a su pueblo y amaba el lugar donde habitaban, que era Jerusalén, era Judá. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y de sus profetas y menospreciaban sus palabras. Finalmente la ira del Señor se encendió contra su pueblo y ya no hubo remedio. ¿Sabe qué le voy a decir? Le voy a dar un consejo hoy. Búrlese del profeta de Dios. No importa. Diga que el profeta de Dios no sabe de lo que está hablando. No importa. ¿Sí? Diga que el que está predicando está loco, que no sabe de lo que está hablando porque no conoce su situación. No importa. Pero lo que nunca de los nunca debe hacer es desechar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está por encima de todas las cosas. De mí puede decir lo que quiera decir, pero obedezca la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios. El profeta Jeremías también habló de esto en Jeremías capítulo 25, los versículos 1 al 7. Jeremías 25, versículos 1 al 7, noten lo que dice. En el año cuarto del reinado de Joacín, hijo de Josías en Judá, que era el año primero del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, Jeremías recibió un mensaje acerca de todo el pueblo de Judá. Versículo 2, este mensaje lo comunicó el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Les dijo, desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón en Judá, hasta el día de hoy han pasado 23 años. ¿Se dan cuenta? Han pasado 23 años. En todo ese tiempo ha venido a mí la palabra del Señor, la cual les he comunicado una y otra vez, pero ustedes no han querido escucharla. Decían oír, pero no escuchaban. En el versículo 4 dice, el Señor les envió también una y otra vez a todos sus siervos los profetas, pero ustedes no quisieron escucharlos, ni les prestaron atención. Versículo 5, ellos les decían, apártense ya de su mal camino y de cometer tanta maldad, y vivirán en la tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus padres para siempre. No vayan tras dioses ajenos, ni los sirvan, ni los adoren. No provoquen mi enojo con sus hechos, y yo no les haré ningún daño. Pero ustedes no me han hecho caso, sino que han despertado mi enojo con sus malas obras para su propio mal. Palabra del Señor. Esto fue inmediatamente antes de que el rey de Babilonia viniera y se llevara cautivos a los habitantes de Jerusalén. Y una y otra vez les decía, les he enviado a mis profetas, les he dado mi palabra que está por encima de todas las cosas. Les he hablado, les he dicho. ¿Sí? 23 años. Espero que nadie tenga 23 años de estar escuchando lo mismo y todavía no hace caso. Qué gritón soy, qué bárbaro, me estoy oyendo.
23 años y no hicieron caso. Por eso pasó lo que dicen los siguientes versículos que pasó. Noten el versículo 22. Pero este es un pueblo saqueado, pisoteado. Todos ellos se esconden en cavernas y se refugian en las cárceles. Son expuestos al despojo y no hay quien los libre. Se les despoja y no hay quien los defienda. Entonces, por lo que el Señor les está diciendo y por lo que les está recordando que hicieron, Israel iba a ser saqueado y pisoteado, primero por los asirios y luego por los babilonios. Y no iba a haber nadie que los defendiera o ayudara en contra de sus atacantes, ni sus dioses falsos a quienes habían servido y a quienes por los cuales habían dejado a Dios y lo habían hecho a un lado, ni aquellos con quienes se habían aliado. Y como vamos a ver en el versículo 24, ni Dios mismo vendría en su defensa en este caso. Oh my goodness, ayúdame. Porque esas son cosas difíciles de decir, porque no es el Dios del cual escuchamos normalmente. Pero ahí está en la Biblia y no podemos brincárnoslo. Tenemos que decirlo, porque ahí está. Porque ahí está. Nadie dijo, ya es suficiente. Vamos a restaurar a Judá, vamos a restaurar sus ciudades. Hasta que Ciro ordenó a los exiliados que regresaran a Jerusalén después de los 70 años de cautiverio, porque eso era lo que Dios había determinado. Y una vez más, se hace el llamado. Noten en el versículo 23. ¿Quién de ustedes prestará oído a esto? ¿Quién pondrá atención para escuchar lo que está por venir? ¿Se dan cuenta? Escuchen, como mi mamá decía, ¿verdad? Quería abrirles la cabeza y gritarles lo que les estaba diciendo para ver si se les pegaba. Y nada. Nada. ¿Sí? ¿Quién de ustedes prestará oído a esto? ¿Quién pondrá atención para escuchar lo que les está diciendo lo que está por venir? ¿Se están dando cuenta de eso? Les está diciendo lo que va a pasar. Para que tomen nota. Para que no los agarre por sorpresa. Para que no los agarre dormidos. Porque les iba a llegar de repente. Más o menos como dice Pedro que va a venir el Señor, ¿verdad? Como ladrón en la noche. Por eso debemos estar atentos a las señales de los tiempos. Así como el Señor les estaba dando por adelantado lo que iba a pasar. ¿Quién de ustedes va a prestar oído? Por favor, alguien preste atención. Escuchen lo que les estoy diciendo que viene. Nosotros como creyentes neotestamentarios se nos da mucha información acerca de lo que va a pasar en el mundo en los últimos días, ¿cierto? Debemos cuidar de que nosotros sí prestemos atención a las cosas que el Señor nos dice en su palabra que va a pasar en los últimos días. Debemos prestar atención para estar atentos, para estar listos. Obviamente ellos nunca prestaron atención a lo que el Señor les dijo, porque todo lo que les dijo se cumplió. O sea que no se volvieron de sus malos caminos, no se arrepintieron de su pecado, pero no fue porque Dios no quisiera perdonarlos y evitar que pasaran por lo que pasaron, fue porque ellos no quisieron oír. Porque se los dijo una y otra vez y no vieron y no oyeron. Cerraron los ojos y cerraron sus oídos. Y el Señor seguía fielmente diciéndoles, seguía fielmente advirtiéndoles, seguía fielmente contándoles lo que iba a pasar. Por eso en Isaías capítulo 1, los versículos 18 al 20, Isaías 1, 18 al 20, lo voy a leer, pero ustedes lo saben, ustedes se lo saben ya. El Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Y luego en el versículo 19 dice, si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. Y como no quisieron, como se rebelaron, fueron consumidos por la espada. ¿Por qué? Porque la boca del Señor lo había dicho.
Y lo que el Señor nos promete a nosotros que va a suceder en los últimos tiempos va a suceder. Y van a pasar, va a haber tiempos difíciles, mis hermanos. Y vamos a tener que estar listos. Ya sea para ser llevados a la presencia del Señor o para ser torturados por nuestra fe en Él, ser perseguidos por proclamar su nombre. Pero de una manera o de otra vamos a sufrir las consecuencias si no prestamos atención a lo que Él nos está diciendo que va a suceder. Porque todos tenemos la esperanza de que el rapto suceda antes de la gran tribulación, ¿verdad? Todos queremos eso, ¿no es cierto? Es más, todos queremos que el rapto venga antes de morirnos, ¿verdad? Eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero ¿quién en realidad puede decir cuándo va a venir el rapto? Hay quienes dicen que la iglesia va a pasar por toda la gran tribulación. Ay, nanita. Hay quienes dicen que la iglesia va a pasar por la mitad de la gran tribulación. Ay, Dios. Y ya vemos quienes pensamos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación porque no hemos sido llamados para recibir la ira de Dios, sino servir la salvación de Dios. ¿Verdad? Entonces tenemos que estar listos. Entonces obviamente no hicieron caso y por eso fueron al exilio en Babilonia. Noten el versículo 24. ¿Quién dio a Jacob como botín? ¿Saben lo que es un botín, verdad? El botín es lo que se lleva el ejército triunfante, victorioso. Se lleva el botín, se lleva todo lo valioso de la tierra conquistada a su propia tierra. Entonces quiere decir que Jacob fue dado como botín. ¿Quién dio a Jacob como botín? ¿Quién entregó a Israel a los saqueadores? ¿Quién fue? Fue el Señor mismo, contra quien pecamos, pues no quisimos andar en sus caminos, ni prestamos atención a sus enseñanzas. Por eso Él derramó sobre nosotros el ardor de su ira y el furor de la batalla. Por eso nos envolvió en fuego y nos consumió, pero nosotros no entendimos, no quisimos hacer caso. Ahora este no es el pueblo, ¿ok? Es Isaías diciéndole al pueblo, por esto van a estar en donde van a estar. Y noten que Él se está incluyendo también. Noten que Él se está incluyendo también. Por eso vamos a sufrir lo que vamos a sufrir. Por eso vamos a pasar por lo que vamos a pasar. Por eso el ardor de la ira de Dios va a caer sobre nosotros. Por eso vamos a perder en el furor de la batalla. Nos va a envolver en fuego y nos va a consumir. Pero nosotros no entendimos, no quisimos hacer caso. Y entonces esto pide la pregunta, ¿y nosotros vamos a hacer caso? ¿Vamos en realidad a abrir los ojos y ver? ¿Vamos en realidad a abrir los oídos y oír lo que nos está diciendo? ¿O como los israelitas vamos a decir que vemos y oímos, pero en realidad no vemos ni oímos nada? Decimos amén cuando estamos en la iglesia, cuando están los hermanos a nuestro alrededor oyéndonos, pero luego nos vamos a casa y el siguiente día en el trabajo nos portamos como el mismo demonio. O tomamos en cuenta lo que el Señor nos dijo el domingo y tratamos de vivirlo a través de toda la semana. Porque esa es la manera en la que vamos a dar a conocer a Dios al mundo. No en cuanto vamos a la iglesia, ni cuánto damos de ofrenda, ni si cantamos o no, sino qué es lo que nuestra vida refleja, qué es lo que nuestra vida enseña que es Dios. Y eso es lo más importante. Recuerden, como les dijo en Isaías 1:19, si ustedes quieren y me hacen caso. Ahora, la semana que entra vamos a estar en el capítulo 43. Y me encanta cómo comienza el capítulo 43. Porque después de que les dice todo lo que les dice, después de que les dice exactamente su pecado y la razón por la que van a estar como van a estar, quiero que leamos los primeros 2 versículos nada más del capítulo 43. Así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. No temas, Jacob, es que es Israel, porque yo te redimí. Yo te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego,
no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿Cuándo les dice eso? Inmediatamente después de que les dice todo lo que va, por todo lo que van a pasar. Y les dice, les dije que esto iba a pasar, no escucharon, no prestaron atención, no vieron, lo van a tener que pasar, pero aún en medio de estar pasando por esta situación, sí, aún en medio, no tengan temor, porque tú eres mío. Y cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Cuando cruces los ríos, y tuvieron que cruzar algunos para llegar a Babilonia y volver a su tierra, no te anegarán. Y aunque vas a tener que pasar por el fuego, y va a ser un fuego muy caliente, no te vas a quemar. Y las llamas no arderán en ti. Esa es la fidelidad de Dios a su pueblo, aún en medio de su castigo. Y mi hermano, si usted está, hermana, si usted está sufriendo la disciplina de Dios ahorita, recíbala, abrácela, sepa que Dios lo está disciplinando, la está disciplinando porque lo ama, porque la ama, pero no es ahí en donde va a quedarse usted. El Señor lo va a devolver de nuevo a la tierra prometida. El Señor le va a dar un nuevo comienzo, como vamos a ver la semana entrante. Y le va a dar una nueva razón por cual adorarle, alabarle y servirle. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche una vez más. Sabemos, oh Dios, que tú eres fiel. Aun cuando nosotros seamos infieles, tú sigues siendo fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo. Y Señor, yo no sé las circunstancias por las que estén pasando mis hermanos y hermanas, pero si alguno de ellos por alguna razón está siendo disciplinado por ti, si alguno de ellos por alguna razón está escuchando estos mensajes y está en su corazón reconociendo que es para ellos, que es para ellas, que han estado oyendo pero sin escuchar, han estado mirando pero sin ver, Señor, te pido que hoy por el poder de tu Espíritu abras los ojos ciegos y los oídos sordos y nos ayudes a todos a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar tu amonestación, a escuchar tu reprensión, tu regaño, si eso fuera necesario para cada uno de nosotros, pero para escucharlo y no hacerlo a un lado como que no tiene ningún valor. Señor, pudimos leer que en tu palabra nos dices que tu palabra está por encima de todo. Ayúdanos a nosotros a también ponerla por encima de todo. Atesorarla en nuestro corazón para no pecar contra ti. A permitir que sea una lámpara a nuestros pies, una lumbrera en nuestro camino, Señor. Que sea por medio de ella que podamos ser dirigidos y guiados en el camino de santidad que tú demandas de tu pueblo. Sabemos que somos parte de tu pueblo, sabemos que somos tus hijos. Sabemos que somos salvos, Señor, pero ahora ayúdanos a vivir en la santidad que tú demandas de tu pueblo. No para ser salvos, sino porque ya lo somos. Y para dar a conocer al mundo tu amor, sí, pero también tu perfección, tu santidad y tu justicia. Nos encomendamos a ti, oh Dios, y pedimos estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.